Por el aire, qué bueno que ocurrió hoy y no ayer, ¿no? Con el Sí, desfile, imagínate, pues nos hubiera puesto pues en una situación muy complicada para el desfile y para las pues cientos y cientos de personas que se dieron cita a todo lo largo de Juárez, Reforma y algunos otros puntos de la Ciudad de México para pues dar cuenta de lo que estaba ocurriendo con el desfile militar. ¿Cómo? Varios medios de comunicación dieron cuenta y en redes sociales, analistas, expertos, pues expertos del acontecer y de lo que sucede en el país sobre lo que ocurrió ayer. Ayer ocurrió algo importante y hay muchos que ya lo están analizando. Vamos a darle la justa dimensión y hay que hacerlo con una experta. Hay que hacerlo con una experta para entender qué fue lo que ocurrió y de qué estamos hablando. Me refiero a que el día de ayer, en el desfile del 213 aniversario del inicio de la gesta de independencia, varios países tuvieron un pequeño contingente, una pequeña escolta, un pequeño contingente de sus ejércitos participando. Chile, República Dominicana, Ecuador, Colombia. Llamaron mucho la atención tres. Nicaragua, por lo que ocurre con Daniel Ortega. Cuba, obviamente por lo que ocurre con Díaz Canel y todo lo que sucede en esa isla, donde pues ciertamente no hay democracia. No existe la democracia. Y lo que sucede también en Nicaragua con Daniel Ortega, ¿no? Y teniendo al ejército marchando. Pero llamó mucho la atención el de la Federación Rusa. Estas son las palabras y lo que se escuchó el día de ayer en esta narración que se hace constantemente a lo largo del desfile. Hay gente especializada que está narrando y está señalando lo que sucede. Y aquí tenemos parte de lo que ayer se transmitió. En este magno evento contamos con la participación de diferentes países hermanos, como la República de El Salvador, con una escolta representativa y personal de cadetes de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Con porte marcial se abre paso la delegación de la República de Ecuador, la cual está integrada por una escolta de bandera y cadetes. Ante nosotros, dignos representantes de la República de Nicaragua. Con paso firme y estoico, vemos pasar al personal militar de la Federación de Rusia, conformada por una escolta con bandera, perteneciente al regimiento Preobrazhensky. Este regimiento es una unidad militar histórica de Rusia. Bueno, es parte de lo que sucedió el día de ayer y ya se imaginarán, pues las redes sociales hirvieron ya después porque yo lo estaba viendo en vivo y yo dije, la Federación Rusa, pero pues, pues sí, y lo vi y sí me llamó mucho la atención, dije, qué necesidad, pero bueno, pero ya a lo largo del día comencé a leer las cosas que estaban escribiendo algunos analistas, expertos, también gente que ha criticado y que critica de todo al gobierno, porque también el gobierno dice algo ya, y el gobierno hace otro ya. También hay que tener esos equilibrios, pero a ver, Brenda Estefan, ella es analista internacional, ella sabe mucho de temas que tienen que ver con, pues, con México, México en el mundo y lo que ocurre en el mundo aquí en nuestro país. Brenda, te saludo, te abrazo y te agradezco que nos regales estos minutitos de tu mañana de domingo, frío y lluvioso domingo. Brenda, ¿cómo estás? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Un gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación. Oye, Brenda, a ver, me llama mucho la atención porque vi críticas desde que se mancilló el desfile, se llenó el zócalo de sangre por las botas de la Federación Rusa, lo que sucedió con el ejército de Nicaragua. ¿Ante qué estamos, Brenda? ¿Cuál sería el análisis que tú podrías hacer de lo que sucedió el día de ayer en el desfile militar que se celebró por el 213 aniversario del inicio de la independencia? Pues mira, Jaime, lo que sucedió ayer no puede ser tomado como una simple anécdota. Es decir, en este tipo de eventos, la forma es fondo y quienes hayan estado invitados y participado en el desfile militar de ayer, pues desde luego es una señal de con quién está tejiendo alianzas México. Y no solamente era un acto diplomático, digamos, sino que era un acto militar. Entonces, eso es un mensaje aún más fuerte en el sentido
de con quién México se identifica en estos temas. Y desde luego que la presencia de contingentes de las 3 dictaduras de América Latina, Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues es, por decirlo menos, una mala decisión, porque más allá de izquierdas o derechas, una dictadura violenta los derechos de los ciudadanos que viven en ese país. Entonces, el hecho de que nos pongamos de la mano de quienes son los responsables de violentar estos derechos, pues es una señal de cómo vemos el mundo. Y no solamente se invitó a estos 3 países, Nicaragua, Cuba y Venezuela, sino que decías la Federación Rusa. La Federación Rusa desde hace 19 meses tiene una invasión, lleva a cabo una invasión en su país vecino. Ucrania, un país que es reconocido por Naciones Unidas y que tiene sus fronteras definidas y que a pesar de ello, más allá de filias y fobias, de cómo veamos el mundo, de si nos identificamos con Washington o no, tenemos que reconocer que lo que ha sucedido en Ucrania es una violación al derecho internacional, una violación a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y que Rusia, desde hace 19 meses, las tropas rusas están hoy en territorio ucraniano, más allá del contexto histórico, que aquí nos podríamos aventar, Jaime, 1 hora y media hablando de por qué se llevó a cabo esta invasión, cuáles fueron las razones Sí, de claro. Putin, etcétera, pero el hecho es que hoy hay una violación al derecho internacional y que a pesar de ello, el gobierno de México invita a un contingente de este país que ha cobrado la vida de cientos de miles en Ucrania a participar en el desfile militar el día de ayer. Pues digamos que desde luego es una mala señal. No, una política exterior deja de ser exterior cuando no representa los intereses del Estado y Sí. representa meramente la visión de un grupo o de una persona. Este es el caso. Brenda, cuando a lo largo del día vemos la postura de la propia embajadora de Ucrania en México, ¿qué decir al respecto? Lo que señala y la manera tan puntual en lo que lo dice, sin ambajes también, directamente su crítica de lo que vio el día de ayer en el desfile. Claro, mira, vale la pena leerlo tal cual me parece. La embajadora retoma un tuit del presidente López Obrador Ujú. sobre el desfile cívico-militar y ella pone el desfile cívico-militar en Ciudad de México mancillado por la participación de un regimiento ruso, sus botas y manos de criminales de guerra están manchadas de sangre. Pone después una bandera en Ucrania y abajo continúa. ¿Cómo es coherente, señor López Obrador, su política de neutralidad y su condena de la agresión contra mi país? Y lo pone entre signos de interrogación. Y ahí vale la pena señalar algo. El gobierno de México y el presidente han dicho, bueno, en Naciones Unidas México ha condenado a Rusia. En todos los votos que se han votado en la Asamblea Ujú. General de las Naciones Unidas para condenar la agresión rusa, México ha votado con la inmensa mayoría de los países a favor de la condena de la Federación Rusa. Y entonces el Ejecutivo mexicano, incluido quien fuese canciller hasta hace apenas unas semanas, Marcelo Ebrard, decían, bueno, sí, pero nosotros condenamos a Rusia. Y siempre hemos sabido, algunos analistas que apuntamos que además de la condena en Naciones Unidas es importante que haya, pues desde el púlpito presidencial, esa misma visión, porque de nada sirve, digamos, que en el ámbito diplomático se condene si es del Ejecutivo Federal se coquetea con Rusia y sus razones. Y bueno, pues esto es lo que se pone en evidencia el día de ayer, que a pesar de que a nivel diplomático se han Sí, tomado buenas decisiones, pues el que, presidente claramente no ve con esa misma lógica la guerra en Ucrania. haciendo eco a ese comentario que haces, Brenda, la Embajada de Ucrania en México señala eso, ¿eh? Nuestros mejores deseos para el pueblo de México, pone la bandera de México, y nuestros colegas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Día de la Independencia. Valoramos el apoyo de México a las resoluciones de la ONU que condenan la agresión rusa contra Ucrania. Esperamos profundizar nuestra cooperación bilateral. Es la Embajada de Ucrania en México. Así es, porque de alguna manera lo que ellos ven es justamente esta esquizofrenia, digamos, entre las dos posiciones, la oficial en la Organización de las Naciones Unidas
que desde luego representa al Estado mexicano, pero estas decisiones erráticas desde el púlpito presidencial y desde luego esta decisión del desfile no pasó sin la anuencia de la Presidencia de la República. Y lo que es paradójico es que esto, que es un evento de Estado que recuerda a nuestra historia, se convierte en una fiesta de amigos, porque además no solamente es a quienes invitó en estos contingentes, sino que el presidente dejó de invitar a los representantes del poder. No invitó a la ministra presidenta Norma Piña, no invitó a la presidenta del Congreso, la diputada Marcela Guerra. Es decir, estos, los líderes de los poderes del Estado históricamente habían participado en este evento por la representación, más allá de filias y fobias de partidos políticos que representen, por la representación que dan a los diferentes poderes de la Unión. El día de ayer no estuvieron invitados los poderes de la Unión, pero sí los representantes de ejércitos de países que son dictaduras y de Rusia, que desde luego es un país invasor. Pues Brenda, gracias. Siempre es un gusto poder platicar contigo y nos das mucha luz en algo que sí, como tú bien comentas, pues indignó fuerte ayer en este marco del desfile. Cuídate mucho, Brenda. Muy buenos días. Abrazo grande. Gracias, Jaime. Igualmente que tengan un buen sábado. En un momento regresamos.